Ok, yo creo que estoy recording. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Le habla Ilcia Agosto, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología Intermetro, y le quiero darle la bienvenida oficialmente a la conferencia de hoy, la cual promete ser de mucho aprendizaje y conocimiento. Antes de iniciar, queremos reconocer la presencia de nuestra mentora, que afortunadamente no está con nosotros hoy, pero como ven, la conferencia está grabada. También le quiero agradecer la presencia de la directiva de AIPSIM, los miembros de AIPSIM y también la presencia de los miembros de AIPSIM de San Germán. Bueno, pues tenemos el honor de contar con la participación de nuestra conferenciante, que es la doctora María de Lourdes Lara Hernández. Ella es psicóloga social comunitaria, catedrática y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y es la actual directora ejecutiva de la Fundación Agenda Ciudadana. Esto es un proyecto nacional que promueve la participación ciudadana, la democracia y la educación en competencias ciudadanas en todos los sectores del país. Bajo esta fundación se apoyó el adelanto de las leyes dirigidas hacia un sistema universal de salud y el plan de usos de terrenos, entre otros. Así que dentro de estos temas se encuentra la disertación doctoral de ella, que fue sobre la democracia participativa, la privatización y el cambio social bajo la ley de municipios autónomos. Ella ha publicado textos también como Al margen de los márgenes, Transdisciplinariedad y complejidad, experiencias y restos desde la universidad, y manual de ejercicios, activación, organización y desarrollo de las comunidades. Y actualmente co-crea el Programa Nacional de Educación en Competencias Ciudadanas, diseñando cursos en diálogo sostenido, competencias ciudadanas, teoría U y diálogo deliberativo, entre otros. También trabaja en la implantación del primer Centro de Diálogo Sostenido en Puerto Rico, que está adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Que no se me olvide recordarle que al final les vamos a estar compartiendo un enlace que los va a llevar a un Google Form. Es una evaluación de lo aprendido en esta conferencia para que la puedan completar, por favor. Así que nada, sin más preámbulos, les cedo el espacio a la doctora Lara para que pueda saludarles y dar comienzo a esta actividad que esperamos sea de su agrado. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un privilegio poder estar esta tarde con la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Intermetro. Un gran privilegio que me hayan invitado y que estén compartiendo este tema que para mí es trascendental discutirlo, especialmente en estos momentos que estamos viviendo ahora, no solamente dentro de lo que está sufriendo y viviendo toda esta población afrodescendiente, afroamericana, que para mí ciertamente son norteamericanos, son ciudadanos norteamericanos igual que el resto de los ciudadanos norteamericanos que viven allí hace más de 200, 300 años, pero que sencillamente están siendo definitivamente discriminados, ¿no? por la situación de la violencia y la discriminación étnico-racial que viven en los Estados Unidos. Así que ciertamente han vivido una agonía, no solamente ellos ahora en los Estados Unidos, sino muchos más millones de ellos a través de todo el mundo. Y por eso quizás hablar del movimiento de que la vida de los negros nos importa a todos, primero porque también somos negros, todos venimos, ¿verdad? de una raíz afrodescendiente, ¿verdad? Y así ha sido toda nuestra evolución a través de millones de años. Y es una razón para mí bien importante que estudiantes de psicología, de la Escuela Graduada de Psicología de la Inter y todos los estudiantes que nos acompañan y profesores que nos acompañan hoy, incluyendo a mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, nos sentemos un rato a hablar sobre este tema del impacto de este movimiento social que ha dejado de ser un movimiento social local o nacional o coyuntural para convertirse en un movimiento global
de reflexión, de apoyo y de discusión y de lucha sobre este tema de la discriminación por todas las razones por las que nos discriminan. Además de ser negros, ¿verdad? Por muchas otras razones nos siguen discriminando. Y ciertamente lo bonito de este movimiento de Black Lives Matter, de la vida de los negros, nos importa a nosotros porque somos parte de ella, ha sumado en vez de excluido, ha ido sumando y ha ido madurando y ha ido incluyendo en vez de excluyendo muchos otros movimientos y muchas otras organizaciones y muchos otros grupos que se están afectando. Así que ciertamente es muy importante esta invitación, es muy importante esta discusión y es muy importante que los grupos de investigadores y los grupos que están trabajando en el área de psicología, en el área de sociología, en el área de trabajo social y en otras disciplinas, sigamos conversando sobre estos temas. Le voy a estar viendo entonces a Coralie que me ayude a pasar los visuales. Tuvimos unos contratiempos aquí al inicio con mi computadora, así que no, la cosa ha sido un poco difícil. Un poco quería empezar, Coralie, que lo pusieras en pantalla completa, si puedes. Mira si lo puedes poner en pantalla completa, ¿sí? Sí, así, exacto. Y que entonces aprietes el botón que aparece, el link, el enlace que aparece a YouTube, porque quiero que desde las propias voces del movimiento Black Lives Matter, ellos nos dejen saber, ¿verdad?, qué es lo que ellos piensan y qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Mientras yo le doy a admitir a varias personas aquí. Le puedes dar a ese botón que está ahí debajo de la palabra desde sus propias voces para que aparezca el video de YouTube. Sí, Van es la que está manejando. Sí, ahí le puedo dar. Exacto. Okay. Vamos a escucharlo un momentito y miren a ver si pueden subir el altavoz para que se escuche bien. Es cortitito. Es de su propia página. This is the watershed moment that has brought the world to its knees. This is the moment for liberation. We honor the legacy of all those who have come before us. Harriet, Fanny, Ella, James, Martin, Malcolm, Angela, Marsha. And we continue the tradition of revolution. We feel the earth shifting beneath our feet. We saw with our own eyes the oppression, the exclusion. We are dying. The pain everywhere, every day. We fell to our knees. We can't breathe. But we rise up using our voices and creativity. In cities, in every state across America and around the world, we say, Black Lives Matter. Now it's time to transform. We are united, we are loud, and we are strong. We are galvanizing our global effort to fight for liberty, justice, and freedom. And we are not done. Together, change is coming. Text TRANSFORM to 24365. Go to blacklivesmatter.com. Vamos a dejarlo ahí. No sé si lo pudieron escuchar claramente. Podemos regresar a la presentación. Esa es una de las fotos del movimiento. Si podemos pasar a la próxima. No sé si ustedes pudieron escucharlo bien, como lo estuvo presentando
ese breve video que ellos presentan, pero esa palabra que aparece ahí al final de ese breve video, donde ellos hacen un repaso bien cortísimo, ¿verdad? De un movimiento de lucha que lleva decenas y decenas de años en los Estados Unidos, y si nos vamos mucho más atrás, lo vamos a ver que prácticamente desde que empezó la esclavitud en Estados Unidos ha habido movimientos de lucha para que la vida de los negros importe, ¿verdad? Y ciertamente casi a finales del siglo XIX que empieza a tomarse, ¿verdad? A darse algunas acciones, ¿verdad? Con la abolición de la esclavitud. Pero básicamente lo bonito de este breve video y de cómo se ha ido moviendo toda esta filosofía y todo este trabajo de todos estos grupos, porque vamos a ver que no es un solo grupo, son muchos grupos, tiene una intención ahora clara con esa última palabra que se utiliza en la presentación, que es el concepto de transformación. Y cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de algo mucho más grande, de algo mucho más ambicioso, de algo mucho más inspirador. Y es que ciertamente haya un proceso en donde nos convirtamos en otra cosa. Cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando prácticamente de como un proceso, simbólicamente hablando, como una metamorfosis, ¿verdad? Como lo que hace cuando pasan de gusano, ¿verdad? A ser mariposa, de una transformación que nos cambie todo a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de la acción, a nivel relacional, a nivel de la política, de lo económico, en todas las áreas, en todas las facetas que podamos nosotros generar esos cambios. Así que ese movimiento ciertamente es un movimiento que ha madurado mucho y que lo vamos a ver ahora brevemente en palabras de algunos de sus fundadores. Y cuando discutamos un poco más la relación entre el movimiento de los negros, nosotros los negros importamos, la vida nuestra nos importa y debe importarle a todo el mundo, sino que también podamos verlo dentro de de todo lo que tiene que ver con lo que es un movimiento social, que es el tema también que está incluido dentro de esta breve conferencia, ¿no? Quería leerles una explicación de la filosofía de La vida de los negros importa en la voz de una de sus fundadoras, Alicia Garza, porque me parece que cuando ella presenta la filosofía que hay detrás de La vida de los negros nos importa, está como que todo ahí contenido en ese breve párrafo que ella nos comparte de las muchas cosas que ella comparte todos los días con el mundo. Y entonces ella dice que cuando estamos hablando de que Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad. Así que cuando estamos diciendo una frase como esa, estamos diciendo, parece que no ha pasado nada entre cuando nos trajeron, ¿verdad? Esclavizados de África y el estado de situación y de vida en que estamos viviendo ahora. Ella dice también que es un reconocimiento de la pobreza negra y el genocidio, ¿verdad? Porque fundamentalmente han arrasado poblaciones completas y grupos étnicos y culturales completos a través de nuestra historia como parte de una política de un estado de violencia. Eso yo lo va a estar repitiendo durante toda su exposición. Ella plantea también que es un reconocimiento de que 1 millón de seres humanos negros, negras, están encerrados en jaulas en este país. Se está refiriendo a las personas que están encarceladas por la sola y única razón de ser negros. Y sabemos que las proporciones entre encarcelados negros e hispanos es proporcionalmente by far, ¿verdad? Muy diferente a la proporción de encarcelados blancos, sean pobres o sean
clase trabajadora, o sea, clase profesional o rico, mucho menos. Y esto ciertamente es una concertación estatal para tratar de dejar saber que esos seres humanos ciertamente no tienen los mismos derechos a tener el reconocimiento de sus derechos igual que lo hacen el resto de los grupos. Y dice también que es un reconocimiento de que las mujeres negras siguen soportando la posibilidad de un asalto implacable a sus hijos, a sus familias, y esos asaltos son un acto de violencia patriarcal, de violencia del Estado. También dice Garza que los negros homosexuales y personas transgénero, fíjense, llevan una carga única en la sociedad heteropatriarcal que dispone de nosotros como basura y al mismo tiempo nos fetichiza, nos resta valor. Esa es la violencia del Estado. Fíjense que van ampliando no solamente a la idea que nosotros tenemos de los negros que han sido masacrados, que han sido asesinados enfrente nuestro, tomados por cámaras a manos de la policía. Está empezando a hablar de todo el ecosistema, ¿verdad? De todas las familias negras, de todo tipo, de todo género y de toda condición, que están siendo masacradas y que están siendo violentadas en sus derechos y en su dignidad a través del tiempo. Está hablando del hecho de que más de 500,000 personas negras en Estados Unidos son inmigrantes indocumentados. Fíjense que incluye también a los negros indocumentados que son relegados, ¿verdad? Y son mucho más maltratados, ¿verdad? Que un indocumentado que viene de otra nación y que no presenta las características fenotípicas de nuestra cultura negra de la que todos somos parte. Es la violencia, es el hecho de que las niñas negras son utilizadas como moneda de negociación durante los conflictos de guerra. Por eso es que en Ghana también hay un movimiento de Black Lives Matter, en Gran Bretaña hay un movimiento de Black Lives Matter, en Francia, en París, en Canadá, en muchos otros países, en España hay muchos movimientos de Black Lives Matter porque el manejo, la trata humana de las niñas también es parte de las negociaciones, no de un solo estado, sino de muchos estados a través del mundo que están haciendo este abuso. También se incluyen a los discapacitados o las personas que tienen necesidades especiales o que tienen diferentes tipos de capacidades, también poder ser insertados y que por esta llamada supremacía blanca, que no sé de dónde sale ese disparate, ese mito horrible que se ha apropiado de la vida de una serie de ciudadanos que todavía los psicólogos y las psicólogas estamos investigando de dónde salen, está imponiendo quizás y fundamentalmente por su propia inseguridad y su propio miedo a que la gran mayoría de los ciudadanos de este planeta somos de todos los colores, ¿verdad? Incluyéndolos a ellos. Y el hecho de que las personas negras, no todas, sucede dentro de estas condiciones y es consecuencia de la violencia del Estado. Eso es una declaración y una exposición de una de las fundadoras, Alicia Garza, que nos hace un planteamiento de cuán extenso, cuán amplia es el radio de acción, el radio de investigación, el radio de trabajo, el radio de lucha de estos movimientos y de este movimiento en particular que estamos estudiando en la tarde de hoy. Ciertamente se necesitan muchas competencias ciudadanas, emocionales, políticas y de todo tipo para realmente uno remindarse las mangas, ¿verdad? Y poder tener una discusión seria, amplia y compleja sobre esta situación de Black Lives Matter. Vamos a la siguiente. Ok. Básicamente, bien brevemente, el movimiento dice o os plantea que nace, ¿verdad? Como un movimiento que se funda, y esto lo estoy sacando directamente de la página
de ellos y decidí dejarlo, estuve a punto, van a ver que unas están en español y otras en inglés, pero me parece que es muy respetuoso quizás mantener algunas cosas que salen de su página tal como ellos las explican en el idioma y en el lenguaje con el que ellos se están comunicando con el mundo. Y básicamente de su página plantean cuáles son los asuntos que los afirman a ellos y cómo ellos se fundaron y cuándo se fundaron. Ciertamente, como vamos a ver con todos los movimientos sociales o muchos de los movimientos sociales, especialmente los de tipo coyuntural o los de tipo de cosas que están sucediendo en el momento, que en el caso del el hashtag Black Lives Matter nace como una respuesta, ¿verdad?, a la absolución del asesinato de este joven negro Trayvon Martin a manos de un policía blanco. Y luego se crea un movimiento y una fundación, un movimiento global en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, y ahora está con todo lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en estos últimos años, como un movimiento a través del planeta para desarrollar poder de intervenir con la violencia que se está generando en contra de las comunidades negras a través del mundo. Y que está buscando, ¿verdad?, generar en el planeta una mirada y una, ¿verdad?, un imaginario totalmente diferente para que pueda mejorarse y garantizar la sobrevivencia de la vida de todas estas comunidades, no solamente en Estados Unidos, que es donde más gráficamente se ve la situación, no solamente de las luchas, sino también de los abusos, sino que también realmente sea un movimiento expansivo que atienda la brutalidad del Estado, la violencia del Estado y la violencia de muchos grupos civiles, militares y paramilitares en contra de muchas poblaciones, especialmente de la población negra. Así que ellos afirman ser un movimiento expansivo, afirman la vida por encima de todo, la protección de la vida, de todo tipo de vida, no solamente los que están siendo abusados por la policía, sino todos aquellos que están careciendo de las garantías de sus derechos más básicos, de su derecho a trabajar, de su derecho a ser sencillamente seres humanos. Así que fundamentalmente se ha ido moviendo a constituirse un movimiento de humanidad, de humanizarnos, de humanizar a través de la marcha, de humanizar a través de los actos simbólicos, de humanizarnos a través del propio movimiento social que es Black Lives Matter. Siguiente. Hay algo bien extraño en la presentación, pero esta presentación que está saliendo no es la que yo les... no está saliendo como yo se las envié. Así que hay algo extraño, porque esto es como que una... hay algo extraño aquí. Dame un segundito. Porque está saliendo una presentación PowerPoint que era el borrador. Disculpen. Algo súper extraño aquí. Lo tengo aquí. Exacto.
Disculpen, pero es que no les está llegando por alguna razón. No les está llegando. Miren a ver. Acabo de enviárselos nuevamente. Miren a ver si les llegó el que le... Miren a ver si le está llegando, porque no está, ese que tienen ahí no es el que Llegó, pero les abre el igual. slide sale igual, sí. El slide sale en blanco. No se ve. Correcto, sale igual. Que por alguna razón no les está llegando. Déjenme ver si mandándoles si mandándoselos como PDF les sale. Disculpen. Qué raro. Siempre pasa de todo. Es que tiene 36 megabytes. Sí. A ver si les llega ahora. Mientras tanto, no lo van a ver aquí, pero por lo menos se los puedo ir informando. Que tengo datos, estadísticas y gráficas que no les van a aparecer en esa presentación. Y no entiendo por qué guardo esa versión. Miren a ver si les llegó el PDF. Miren a ver si les llegó el PDF. No, por lo menos el correo todavía no ha llegado. Ya sé, le parece, lo que pasa es que es pesadito.
Entrando por aquí. Vamos a subirlo. Doctora, si se lo permite, entiendo que el sistema se lo debe permitir, que Ajá. usted pueda también proyectar desde su lado. Sí, hablo a abrir bandeja de uso compartido. Debe ser el botón que está al lado del micrófono, que es un recuadro. Okay. Vamos a ver. Oh, ahora llegó. Miren a ver. Ese es el que yo estoy ahora, ¿verdad? Ahora sí se ven los slides. Sí. Pues vamos entonces a verlo. Puedes ponerlo entonces en Podemos ver su pantalla ahora, doctora. ¿Ah? Que podemos ver su pantalla ahora. Sí. Pues dale. Déjame ver entonces. Dice. Okay. Ahora es, presentación. O le puede dar F5 en el teclado también. Sí. Okay. Vamos a ver. Ya. No sale pantalla Ya lo completa. estamos viendo todos, ¿verdad? Sí, la estamos viendo, pero no sale la pantalla completa como antes. Right. Estoy aquí, ¿verdad? Lo estoy dominando yo ahora. Sí, ahora sí. Ahora soy yo. Ya me volví entonces a mi pantalla. ¿Ves? Esta es. Ok. Básicamente quería decirles un poco que luego de la expresión lo dejé aquí, ¿verdad? Que de la filosofía que le estaba leyendo de que la compañera, sí, esta fue la que leí, de Alicia García, yo la tenía expresada de esta manera, le acabo de decir, y básicamente las afirmaciones que estaba compartiendo con ustedes. Básicamente, como dice Alicia Garza y Patrice Kudos y Obai Tometi, que son básicamente los fundadores de los líderes de la comunidad afroamericana que crearon el movimiento. Este movimiento, como les dije, se inspiró en la vida de mucha gente, ¿verdad? Se inspiró en el movimiento afroamericano de los derechos civiles, en el movimiento de Black Power, en el movimiento del feminismo negro de los 80. Yo estuve un poco participando acá en Puerto Rico para esa época, pues estaba empezando en la Universidad de Puerto Rico, a estudiar en la universidad. El movimiento anti-apartheid, que yo me metí mucho en ese movimiento anti-apartheid cuando estaba Nelson Mandela preso en la cárcel de Sudáfrica, hicimos muchas actividades acá en Puerto Rico. Los movimientos sociales de la LGBT, que ahora pues es un movimiento mucho más amplio, incluye otros grupos y sectores y otros tipos de género, ¿verdad?, que se han ido diversificando. Incluso en las propuestas de Occupy Wall Street ha habido una penetración también de todo este tema de los derechos, ¿verdad?, de todos los grupos con estos movimientos. Y fundamentalmente ese concepto de Black Lives Matter se genera a partir de lo que ocurre en este evento que les dejé saber al inicio, y en donde Alicia Garza escribe, ¿verdad?, incidentalmente, eso es parte de los movimientos sociales, en una de sus redes, esa famosa frase de que nuestras vidas importan, las vidas de los afroamericanos importan,
a lo que Colors responde, el hashtag famoso de Black Lives Matter, que se ha convertido en un ícono, incluso ha sido galardonado por revistas internacionales y nacionales. Así que este movimiento ha sido apoyado por muchos otros países del mundo, en donde la discriminación toma muchas formas, y lo que sucedió en estos últimos años a partir de la administración del presidente Trump y de los actos que ocurrieron, que culminaron la copa con el asesinato de George Floyd, que no fue, después de eso ha habido algunos otros más, bárbaramente más, algunos otros. Realmente se juntó todo, y eso es mucho de lo que tiene que ver con un movimiento social, de que es como que una gota que colma la copa, y entonces genera una indignación mundial sobre el asunto, y eleva y escala el tema, un tema que había estado siendo luchado por muchas décadas. De momento se convierte en un asunto de relevancia internacional y genera una movilización mucho más amplia en la psique social de los ciudadanos y las ciudadanas, incluyendo personas que no son negras, que somos de todos los colores, ¿verdad? Que estamos activamente alineados y conectados y comprometidos con que todo tipo de discriminación, y en especial para las poblaciones que han sido consistentes y sistemáticamente atropelladas, deje de ser así. Así que eso nos lleva a hablarles un poco, y yo básicamente dividí la presentación en tres puntos, ¿verdad? El tema de los movimientos del Black Lives Matter como un movimiento social, pero también a que tengamos una breve reflexión, o para algunos de ustedes va a ser un breve repaso de lo que son los movimientos sociales, porque muchas veces se confunde cualquier tipo de acción ciudadana, colectiva, de sindicatos, de trabajadores, de grupos particulares, se considera como movimiento social, y no necesariamente es así. Básicamente un movimiento social tiene unas particularidades, tiene unas características, se da de una manera muy coyuntural, o después de un periodo de múltiples eventos que estructuralmente han sido dirigidos hacia ciertos grupos o hacia ciertos asuntos, y genera ciertamente una activación que es casi, a veces pensamos que es espontánea, pero no es espontánea, es que va llenándose como una, ¿verdad? Como una gran bolsa, como una gran vasija que va de momento llegando a unos niveles tan altos que colma y se desborda, y entonces después de eso parece que no hay vuelta atrás. Así que los movimientos sociales se forman como grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretenden el cambio social. Así que no es una cosa de un día para otro, una cosa que empieza hoy y se acaba mañana, sino que básicamente se van creando las condiciones ideológicas, organizativas, y de planificación de estrategias y de acciones que van a mover a esos grupos a tratar de lograr los objetivos que están buscando. También estamos hablando de que son movimientos que se articulan en torno a dos claves fundamentales: la percepción de una identidad compartida, o sea, en esto todos estamos detrás, en este caso, de Black Lives Matter, ¿verdad? De proteger la vida, la salud, la dignidad, los derechos de una población particular. Y una proyección de futuro, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué nosotros queremos en este momento lograr y cómo nosotros lo vamos a hacer? Eso lo vimos recientemente
en Chile, que, ¿verdad?, con la culminación de la transformación de decidir la reforma de la Constitución, y ha pasado a través de siglos, ¿verdad?, desde que Gramsci empezó a hablarnos de todo este tema de los movimientos sociales en el mundo. Todo orientado a intervenir de una manera bien concreta en la sociedad. Nosotros vamos a cambiar este estado de cosas en este otro estado de situaciones, este otro estado de cosas. Y esto es lo que distingue a un movimiento social de otros comportamientos colectivos y de acciones colectivas que se dan de manera más incidentales, que no perduran en el tiempo, que están dispersas en términos de objetivos y que no, ¿verdad?, que no coinciden con varios de estos planteamientos. Yo le voy a traer unas características ahora para que usted lo tenga medianamente más claro. Básicamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de un movimiento social es promover un cambio estructural en la sociedad. Cuando estamos hablando de un cambio estructural, estamos hablando de que la forma en que las estructuras del Estado, la política pública, las leyes, el ordenamiento social, la seguridad pública, el orden de la propuesta educativa, de salud, etcétera, sean transformados, sean cambiados para que otro modo de vida, otra manera de mirar las cosas, otra manera de legitimar lo que es bien, lo que está mal, lo que debe ser y lo que no debe ser, y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, se transforme, cambie, punto. Así que quieren generar otro tipo de estabilidad, o sea, con esa transformación, ese cambio, están buscando que cambie el estado de cosas que se entienden que ya pasaron, que ya enough, ¿verdad? Enough, ¿verdad? Como una de las líderes que escuché hace poco hablando en una entrevista, porque he estado leyendo y he estado viendo muchas entrevistas preparándome para este tema. Llega un momento en que ese estancamiento, ese anacronismo, ese estar haciendo las cosas a los tiempos de hace 20, 30, 50 años atrás, se acabó, ¿verdad? Como estamos diciendo ahora, supuestamente con el bipartidismo, de que se acabó el bipartidismo y ahora nos vamos a colegiar en movimientos multisectoriales, multiideológicos, multiculturales, para crear otro tipo de propuesta de participación ciudadana en la democracia. Pues en este caso, el objetivo de un movimiento social es buscar otro estado de articulación de la estructura social. También puede ocurrir que los movimientos sociales creen una contrarrevolución, crean un contramovimiento social, y ustedes lo están viendo muy gráficamente con todos estos grupos que se están organizando a través de todo Estados Unidos y en otros países del mundo, que son todos estos movimientos nacionalistas, todos estos movimientos de supremacía, de la llamada supremacía blanca, el Ku Klux Klan, una serie de movimientos de resistencia que tanto a nivel estatal los puede generar el Estado, pero los pueden generar otros movimientos sociales que van a chocar y van a decir, este movimiento social no se va a salir con la suya, no va a obtener su objetivo, yo voy a crear un movimiento contrario que también se va a definir como un movimiento social, lo único que va en la dirección contraria. Así que eso también está pasando y está ocurriendo ahora mismo, y de hecho hay un planteamiento que está tratando de deslegitimar este hashtag de Black Lives Matter por All Lives Matter, o sea, todas las vidas importan. Y no es que eso no sea cierto, es que lo que pasa es que cuando tú estás diciendo All Lives Matter en este momento, está planteando que las situaciones de equidad entre los blancos, los negros, los hispanos, los latinos, son las mismas las condiciones, y que lo que importa es ¿verdad?, que todos se respeten y que todos se traten. Pero como este no es el caso no es que los blancos están, y se lo voy a probar ahora con estadísticas, ¿no? El caso ahora mismo no es que todos estamos en las mismas condiciones y por eso la vida de todos importa. Es primero tratar de generar, como dice aquí la lectura,
¿verdad? Un nivel de estabilidad donde todos estamos más o menos en las mismas, ¿verdad? Hay blancos y negros pobres, latinos, asiáticos pobres, trabajadores, profesionales, pero no, en este caso las asimetrías son tan grandes que todavía falta que un movimiento social como Black Lives Matter trate de equilibrar un poco la balanza para que realmente podamos tratarnos en equidad. Y aquí hay algunas de las características, ustedes las pueden haber visto a partir de lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad, ya lo pueden visualizar aquí en Puerto Rico también y en otras situaciones que estamos viviendo alrededor del mundo. Sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias, intereses. Ustedes lo pueden ver a través de la exposición que hizo Alicia Galarza. Se articulan en torno a un principio de solidaridad colectiva y apunten esa palabra en su cabeza, porque con eso es que quiero terminar esta breve exposición que se ha trazado un poco por el asunto del problema del audio y de la presentación, pero lo vamos a terminar en unos minutos. Que gozan de una cierta estabilidad organizativa. Si ustedes se meten a las páginas de Black Lives Matter y de todo lo que ellos han organizado, no solamente en Estados Unidos, sino a través del mundo, van a ver que esa gente está súper organizada, que tiene estrategias múltiples. Yo hace poco vi una entrevista que le hizo una de las directoras de comunicaciones de la Black Lives Matter, que lo hace a cada rato y son buenísimas, a Deepak Chopra sobre el problema del trauma y del healing. Y lo estaba viendo porque me interesa como psicóloga social y me imagino que a los psicólogos que están viendo esta actividad, ver cómo los psicólogos trabajamos el asunto del trauma colectivo que supone haber sido maltratados, atropellados y mutilados por tantos y tantos y tantas décadas, ¿verdad? Y tantos siglos. ¿Cómo se cura eso generación tras generación y vida tras vida, ¿verdad? En nuestra familia y en algo que todavía no se ha solucionado, porque todos los días, como dicen ellos, tenemos miedo de salir a la calle y que nos maten a nuestros hijos, que nos maten a nuestros hermanos, que nos maten a nuestras esposas. Así que fundamentalmente son movimientos que, como ustedes ven en las fotos, funcionan ¿verdad? Paralelos al Estado, paralelos a los partidos políticos, paralelos a movimientos y organizaciones como los sindicatos y otros grupos de presión. Básicamente están al margen de todos esos movimientos porque no configuran ese tipo de organización. Y utilizan mucho, y ustedes lo deben haber visto, ¿verdad? Con George Floyd y con todos, ¿verdad? De Martin Luther King y de todos los que han estado en la palestra haciendo este tipo de lucha. Hay unas figuras mesiánicas, hay unas mujeres, hombres y mujeres que simbólicamente, símbolos, palabras, que han estado consignando, ¿verdad? Y de los que emocionalmente se genera una identidad y tú la miras y tú dices, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con esa gente. Más que material, ¿no? Básicamente, y les hablé un poco de esto, pero quiero que lo miren bien brevemente. Las causas de los movimientos sociales fundamentalmente se dividen en tres, las que son más estructurales, las coyunturales y las detonantes. Van a ver que en el caso de Black Lives Matter, ellos cumplen con las tres. No siempre se dan las tres, pero el asunto de la violencia hacia la población, hacia la cultura, hacia todas las comunidades negras en el mundo ha sido tan extenso en el tiempo y en el caso de Estados Unidos cientos de años en donde esto no se ha atendido de la manera apropiada, que ciertamente configura una causa estructural, ¿verdad? Se generan a través de toda la sociedad, que se alimenta a través de la educación, se alimenta a través de políticas públicas, se alimenta a través
de la alienación y va generando un resentimiento, una frustración, un aislamiento, una alienación, ¿verdad?, de todos estos grupos que de momento llega el momento en que explotan. Hay causas coyunturales, o sea que en un momento dado la crisis es tan grande, es tan aguda, es tan evidente que genera una explosión de malestar que donde quiera que tú lo ves lo sientes, ¿verdad?, hasta en el cuerpo. Y detonantes como los que estuvimos viendo nosotros, los de estas generaciones, con los casos que acontecieron hace 1 año, 6 meses, 2 años atrás, con los acontecimientos, ¿verdad?, de leyes, las leyes de inmigración, los supuestos accidentes, ¿verdad?, eventos noticiosos sobre las matanzas que generan que esta capacidad de aguante, diga, de momento explote y salga todo el mundo a la calle y diga basta ya. La crisis económica, la desigualdad está espantosa que se da en uno de los países más desiguales del planeta, como lo es Estados Unidos, y en el caso de Puerto Rico, el 4º país con mayor desigualdad. Así que mírenlo aquí ahora, bien brevemente, en estas gráficas y estos datos, y si usted se va a la BBC, si se va a los medios noticiosos, va a encontrar montones de gráficas sobre cómo la discriminación que está denunciando Black Lives Matter se mueve a través de todo el continente, ¿verdad?, y más allá de él. Miren que de una población de 40 millones de negros, 1.252 negros han sido asesinados versus Doctora, 877. no se pueden ver las gráficas. ¿No se pueden ver las gráficas? No, ¿en qué slide está? Estoy en el slide, déjame terminarlo. Porque no sé. Mírenlo ahí y a ver. Ahora sí. Sí. Si lo pongo entonces no se ve. Ahí está. Miren la diferencia entre las personas muertas por disparos de la policía en Estados Unidos y el número de víctimas mortales a manos de agentes de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos entre el 1 de enero del 2015 y el 28 de mayo del 2020, las muertes por millón, ¿verdad? Y las muertes en total y la población total. Y miren la diferencia entre una población de 199 millones de blancos y una proporción de 12 blancos muertos a manos de la policía a 40 millones de negros y 30 asesinados por la policía, a 22 latinos e hispanos y una proporción de 57 millones. Fíjense que entre los tres, la población de negros es la menor. 40 millones versus 57 millones de hispanos versus 199 millones de blancos. Y miren la proporción de asesinatos a manos de la policía, por disparos de la policía, y las historias de cómo los mataron y por qué los mataron es una cosa salvaje, bárbara, de puro discrimen, ¿no? Miren los casos de la discriminación racial en términos de los recursos económicos entre blancos y negros, e incluyen aquí también a los hispanos. Miren cómo se ha ido elevando desde 1983 hasta el 2016, y esto ahora del 2016 al 2020 se ha exponencialmente aumentado, ¿verdad? Miren cuán alta, ¿verdad?, es la población de blancos que han sido, ¿verdad?, han aumentado sus ingresos y ha aumentado su riqueza, y eso no incluye la gerencia. Estuve viendo las gerencias entre negros y blancos y no la quise ni incluir porque fundamentalmente es una cosa salvaje. Y mire cómo la de los blancos, como la de los hispanos y la de los negros está ahí, y aún así la de los hispanos sigue siendo un poquito más alta que la de los negros, o sea que los negros siguen hacia abajo mientras la de los blancos se multiplica. Miren
las razones estructurales de la discriminación. Miren cómo la pobreza, porque muchas veces se dice erróneamente que hay muchos blancos pobres, y es cierto, hay muchos blancos pobres, pero cuando miramos las estadísticas entre el 1966 de los afrodescendientes y los blancos, ciertamente, aun cuando los blancos hay pobres y han ido empobreciéndose, y de hecho ahora, con todo este tema de la pandemia, se han empobrecido mucho más los blancos, los hispanos, los latinos, los negros, pero vamos a ver que proporcionalmente los negros tienen unos niveles muchísimo más altos de discrimen en términos de la pobreza, porque son todavía mucho más pobres. En términos de los logros, y aun cuando, como muy bien dice aquí la gráfica, ha ido en aumento, ¿verdad? La proporción de estudiantes negros que logran llegar y completar estudios universitarios, aún así, la proporción de cuánto ha aumentado la población de negros entre entre 1962 y el 2019, que completó 4 años más de universidad, sigue siendo extraordinariamente más alta en el grupo de los blancos que en el grupo de los negros. Claro, cuando tú lo miras todo en términos estructurales, de que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, viven empobrecidos, viven discriminados, viven en guetos, pues entonces las posibilidades de que ellos puedan alcanzar estudios universitarios y completarlo, tienen que hacer 10 veces más el trabajo que cualquier otro grupo poblacional para poder llegar a tener el nivel. Y aún así vamos viendo que aunque va subiendo, la proporción de los blancos es proporcionalmente mucho más alta. En términos del empleo y el desempleo, pues ya se pueden imaginar la tasa de desempleo afroamericano alcanzó el 5.5 en el 2019. Para ese entonces, el de Estados Unidos estaba bajísima, estaba yo creo que en un 2%, un poco menos. Y en términos de los salarios, pero ahora ha ido aumentando esa tasa de desempleo, siempre ha sido 2 y 3 veces más alta, y en el caso de los hispanos y los latinoamericanos, ellos también es así. E igualmente los salarios, fíjense que el ingreso promedio de los hogares de los negros es un poco más del 60% del total del ingreso de los hogares blancos. Así que la disparidad en términos de cuánto cobra un negro por el mismo trabajo que el que le paga a un blanco es altísimo. Así que si se fijan, es una desigualdad desproporcionada a todos los niveles, y es la razón por la cual este movimiento de Black Lives Matter ha entrado en la psique social, ha entrado en el alma, ha entrado en las emociones, ha entrado en las acciones, ha entrado en la concertación, y ha generado, ¿verdad? Un planteamiento generalizado de que esto tiene que transformarse totalmente. Y eso es lo que hace un movimiento social. Nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar en las calles, vamos a generar todas las estrategias para que esto continúe hasta que todos los ciudadanos vivamos en unas condiciones de estabilidad y podamos tener las mismas condiciones de acceso. ¿Qué propuestas? Le voy a traer 2 propuestas de una manera súper corta, y la mía propia, la que he estado trabajando yo por las últimas 2 décadas, por decir poco, ¿verdad? Para no verme tan vieja, pero ciertamente he dedicado quizás más de 30 años de mi vida a trabajar en estos temas. Uno de mis maestros, uno de mis interlocutores, uno de mis guías es Nelson Mandela. Lo sigo a él
como les dije, desde la década de los 80, todos los movimientos, bueno, para serles honesta, empecé a trabajar en contra del apartheid cuando estaba en high school, a finales de los años 70, y luego cuando fui maestra de escuela superior, creé un movimiento que se llamaba Taller para el Estudio de las Relaciones Internacionales, y ya yo en 1982 estaba organizando grupos en contra del apartheid y hablando del apartheid en Puerto Rico, que nadie sabía qué era eso del apartheid. Te digo nadie, pero mucha gente sabía, ¿verdad? Incluyendo esta servidora. Y les traigo y les comparto esta propuesta de hacia dónde vamos, nos movemos como humanidad, que ha sido mi reflexión para el día de hoy, para compartirla con ustedes en esta breve exposición, de decirle a ustedes, ante todo esto que les he presentado, quizás atropelladamente, pero de forma contundente, hacia dónde deberíamos movernos nosotros, los psicólogos, las psicólogas, los investigadores, los académicos, los estudiantes, los líderes comunitarios en este momento. Y yo siento que nosotros también tenemos que empezar a mirarnos desde las formas más amplias en que el movimiento Black Lives Matter lo está haciendo en su propia reflexión interior, en las entrevistas, en las discusiones, en los diálogos que están generando. Y yo creo que este espacio que ha provocado el grupo de AESPIN, de la Asociación de Estudiantes de Psicología, debemos nosotros emular y seguirlo compartiendo, ¿verdad? Este trabajo, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en Puerto Rico, con los cambios en la política que se generaron después de las elecciones. Es como un antes y un después, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el movimiento empezó como un movimiento en contra de la violencia sostenida del Estado hacia los negros, que estaban siendo asesinados en las calles, pero se ha convertido en un movimiento mucho más amplio de seres humanos que necesitamos cambiar aquí, necesitamos cambiar en nuestro modo de mirarnos, de ver a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y de vernos todos y todas. Y yo lo resumo en dos citas de Mandela, una que él presentó en 1962, cuando él estuvo, lo cogieron preso, cuando tuvo que ir a los tribunales, cuando tuvo que defenderse por primera vez, y los primeros planteamientos que él hizo cuando él decía que todos aquellos que ayudan a perpetuar la supremacía blanca son los enemigos de las personas, aunque sean negros. While those who oppose all forms of racism form part of the people respected to their color, ¿verdad? El planteamiento en ese momento era en contra de la supremacía blanca, y específicamente estaban llamando con nombre y apellido, y quizás con mucha razón, a unos grupos en particular. Luego de muchos años, luego de salir de la cárcel, luego de ser presidente de África, luego de generar un perdón nacional y de promover un perdón nacional a todos los blancos en África, en Sudáfrica, que torturaron, asesinaron y que fueron genocidas de toda una población que constituía en ese momento y constituye más del 88% de toda la población de Sudáfrica es negra, y ciertamente solamente un 11% lo constituyen la llamada población blanca en Sudáfrica. La posición de Mandela se transformó en una posición de que todos necesitamos mirar, mirarnos hacia adentro, de que nosotros apenas estamos gateando. Fíjense cómo él habla del crawling. Estamos gateando de la mugre, ¿verdad? Del fango, de un pasado que nos ha dividido.
racialmente a través de la historia, y que nosotros ciertamente necesitamos empezar a brillar y a crear un futuro diferente de una manera agarrándonos, ayudándonos a todos a levantarnos unos a otros y aprender a limpiarnos nosotros mismos. Y le estaba diciendo eso a los negros también, porque la propuesta de él es: no podemos mover ahora el odio en contra de los blancos. El odio no puede ser ahora hacia los blancos, no puede ser la venganza. Nosotros tenemos que sanarnos. Así que él nos estaba señalando, ¿verdad? Que los sistemas opresivos los alimentamos todos. Son estados de violencia, y esos estados de violencia son alimentados por todos en la población, y todos en la población necesitamos movernos en la misma dirección para nosotros erradicar y trascender esto. Ahora no es una cosa de nosotros contra ellos y ellos con nosotros. Igualmente, el diplomático Hal Saunders, que es también uno de mis segundos maestros, y un trabajo que yo vengo siguiendo y en el que me vengo adiestrando desde los años 90. Hal Saunders, que fue un diplomático, murió hace unos años, que estuvo bajo la presidencia de 6 presidentes diferentes, demócratas y republicanos. Aprendió a través de llevar procesos de paz alrededor del mundo, representando la diplomacia de Estados Unidos. Aprendió en momentos de guerra entre los soviéticos, en momentos de guerra en Israel, en Palestina, en Egipto y en el propio Estados Unidos. Aprendió luego de 40 años de que la solución de los conflictos y los acuerdos de paz y las acciones hacia la equidad social no se dan por instituciones y actores ni partidos políticos o por grupos gubernamentales o estructuras militares. Fíjense, no es de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Él dice que el cambio, ese cambio que todos anhelamos tener, que anhela Black Lives y que anhelan todos los que trabajamos por la paz, por los derechos humanos y civiles, se da a través de procesos en los cuales los ciudadanos, nosotros, todos los que estamos aquí esta tarde, como agentes políticos, sin perder esa dignidad de que nosotros somos ciudadanos políticos, interactuemos, nos relacionemos y utilicemos la relación y el diálogo para transformar nuestra política, transformar esa forma de ser que tenemos todos y que nos hace movernos hacia la guerra, nos hace movernos hacia el conflicto y nos ha estado destruyendo a través de toda la historia. Y es por eso que él define el diálogo sostenido, y con eso los dejo, ¿verdad? Como una forma de comunicación en donde las partes se escuchan lo suficiente como para cambiar, aprendiendo de lo que el otro está expresando. Dice él que cuando el diálogo es sostenido, transforma las relaciones, diseña acciones y se toman decisiones diferentes. Fíjense que es el diálogo, y el diálogo entre diferentes, el diálogo con la persona a la que odio, ponerla y sentarla ahí de frente. El diálogo como relación es lo que generalmente garantiza la democracia de un país, garantiza la defensa de las diferencias culturales, étnicas y de todo tipo que tenemos nosotros, ¿verdad? Ideológicas, de género que tenemos entre todos. Se logra a través de un diálogo cara a cara con esa persona a la que yo digo odiar. Y fíjense que esto es una transformación completa de irnos a ahora nosotros los unos contra los que nos hicieron daño la vez anterior. Y voy a saltar a Edgar Morin, y si lo necesito lo utilizo al final, pero quiero cerrar con mi propia propuesta, ¿verdad? Que es la acción solidaria, y este concepto de solidaridad que nosotros lo vemos como una palabra bonita, que la decimos mucho, la hablamos entre todos nosotros, pero muchas veces no sabemos de qué se trata la solidaridad. Ciertamente cuando estamos hablando de solidaridad estamos hablando del fundamento
de lo que es un ser humano en equidad. Es pura acción. La solidaridad no se define, ¿verdad?, como un discurso. Representa, ¿verdad?, fundamentalmente, como digo yo aquí, el contrato social de todo lo que aspiramos a vivir de manera gregaria, si queremos vivir juntos y juntas, ¿verdad? Si queremos convivir, si queremos sobrevivir, si queremos poder garantizar los derechos humanos más básicos entre todos y todas, tenemos que practicar la equidad, y la equidad se practica en la solidaridad, en ese movimiento, en esa acción que genera condiciones para todos y todas. Y para eso tenemos que escucharnos, tenemos que generar otros racionales, tenemos que acudir a otras acciones y a otras prácticas para vivir de una manera saludable. Ciertamente el healing del que habla Deepak Chopra, el healing que él le habla a Black Lives Matter, la forma en que los negros y todos los que hemos sido atropellados y atropelladas a través de la historia, porque pensamos o sentimos diferentes, la salud psicológica, emocional y las posibilidades de la convivencia, del progreso, de la prosperidad, están en la práctica de las acciones solidarias, porque las acciones solidarias son acciones de equidad. No voy a pedir para mí lo que no estoy dispuesta a que el otro o la otra tenga en iguales condiciones, independientemente de qué grupo sea, etcétera, etcétera, cuál sea su creencia, cuál sea su identidad o cuál sea su color. Esa es con la propuesta con la que les dejo a ustedes para abrir entonces a preguntas, a comentarios y a que ustedes, ¿verdad?, traigan a su haber las preguntas o los comentarios que quieran y seguir entonces conversando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora tenemos un espacio para las personas que quieran, pueden preguntar en confianza. Tenemos también preguntas del Google Form. Ok, la primera dice, ¿cuál ha sido el rol del psicólogo en cuanto a este movimiento? Se ha notado una ausencia en accionar de parte de tanto los psicólogos como la APA. Profesora, no se escucha, está el Doctora, está en mute. No, no se escucha. Oh. No. Se escucha bajito, doctora. Yo por lo menos no escucho nada. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, no sé por qué se cae sola el micrófono. Sí. Pues mira, la tarea de los psicólogos y las psicólogas, especialmente los psicólogos, bueno, de todos los psicólogos, no puedo excluir grupos de psicólogos que se han activado a través de la historia para atender todos estos situaciones de discriminación, se han movido por sus disciplinas y se han movido por sus convicciones y sus compromisos. Por ejemplo, muchos de los psicólogos social comunitarios, de los psicólogos comunitarios, hemos trabajado el tema de la discriminación étnico-racial a través del planeta, ¿verdad?, en América Latina también, en Estados Unidos, a través de las organizaciones de base comunitaria, de los movimientos civiles,
y también de los grupos y de las organizaciones políticas y cívicas que han estado trabajando para poder activar, educar y proponer cambios en las políticas públicas para poder garantizar que estos derechos de estas poblaciones sean atendidos, no solamente porque muchos de ellos y ellas son negros y negras y son discriminados por todas las razones que hemos expuesto, sino porque también han utilizado la educación para hacerlo, pero sobre todo la psicología y los psicólogos y las psicólogas, desde los clínicos hasta los escolares, hemos también estado trabajando en el healing, ¿verdad? En el trabajar con el trauma, trabajar con el dolor, trabajar ¿verdad? Con todo lo que ha ido deprimiendo, aislando, alienando, frustrando y generando incluso inactividad, paralización en muchos grupos que se dan por vencidos, que se echan a morir, que se subordinan o que aceptan una realidad que no es justa, como si fuera incluso normal, que han ido normalizando esa realidad. Así que ha habido desde procesos de concienciación, procesos de educación, hasta procesos terapéuticos, sean individuales o sean colectivos. La psicología en general, la Asociación de Psicólogos, las organizaciones que desde la Asociación de Psicología de Puerto Rico trabajan con los niños, trabajan con los jóvenes, trabajan con las mujeres, trabajan con los grupos que son atropellados por el discrimen, todos ellos también se han ido moviendo en las diferentes vertientes de toda esta serpiente de muchas cabezas, ¿verdad? De este monstruo de muchas cabezas que se llama la discriminación. Así que tienen tarea educativa de medio de escribir libros, de hacer investigaciones, de dar talleres y educar en la base de las comunidades, de preparar políticamente a las organizaciones, a los movimientos. Así que ellos se han movido en todo el espectro que tiene que ver con la transformación, con esa transformación ecosistémica en la que debemos estar todos los psicólogos y todas las psicólogas. Ustedes, dependiendo de cuáles son sus aspiraciones y de cuáles son sus áreas de trabajo, se pueden ir insertando en todos esos movimientos, y me imagino que algunos de ustedes a lo mejor tienen historias para yo no contarle las mías, ¿verdad? Que he hablado muchísimo en la tarde de hoy. Bueno, la próxima pregunta que está en el Google Form es ¿cómo de una manera rápida se les puede hacer entender a una persona de qué consiste este movimiento? Pues mira, una de las formas más sencillas de tener acceso al movimiento es ir a www.blackmatterslives.com, ir a la página de ellos que está en la internet, y ellos en videitos de 1 minuto y medio, en planteamientos bien cortitos, en imágenes, te pueden dar una explicación sumamente rápida, contundente y al grano de qué se trata este movimiento de que los negros importamos, y aclararle muchas cosas a la gente, muchos mitos y muchas ideas erróneas que tiene la gente sobre el movimiento, de que esto es una cosa de unos contra otros, porque ellos ciertamente están, ¿verdad? Te dice lo que ha pasado, te dice lo que están haciendo, te dice lo que aspiran, te dicen que se afirman, te traen los datos, y una persona que no sabe absolutamente nada del movimiento, en la página de ellos en 2 o 3 minutos se podría enterar y podría generar incluso un compromiso, ¿verdad? Una identificación con las causas, porque nadie quiere
que lo atropellen, ¿verdad? Y que lo maltraten más que a otros, ¿verdad? Así que pienso yo que las redes sociales y la internet nos ofrecen una variedad increíble de información sobre este movimiento, hasta la Wikipedia, que le hice varias consultas, incluso hasta en Wikipedia hay una información que está bastante bien trabajada, las fuentes son bastante buenas, así que incluso se podría confiar en Wikipedia para uno tener una idea bastante clara de lo que es el movimiento. En el chat se acaba de enviar el link para la página que la doctora está hablando, así que si la quieren muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos del Google Form dice: es bello y tiene una finalidad extremadamente importante, pero ¿qué lleva a la gente a actuar de forma violenta para expresar sus opiniones cuando en un pasado movimientos pasivos han logrado muchísimo? Sí, el movimiento en términos generales, hay que aclarar que el movimiento de Black Lives Matter no es un solo movimiento, es un movimiento de movimientos, o sea, hay muchos movimientos dentro y muchos grupos dentro de un movimiento que quiere erradicar la discriminación étnico-racial en los Estados Unidos y en el mundo, vamos a ponerlo de esa manera. Dentro de esos grupos hay grupos que se polarizan, que están más resentidos y que generan a veces acciones a cuenta propia o a nombre del grupo más grande, pero que se meten dentro de grupos más pequeños y que realmente están representando los intereses de esa persona o de esos grupos más pequeños, y entonces irrumpe y genera este estado de violencia o de agresión, que es precisamente lo contrario que quiere el movimiento Black Lives Matter. El movimiento Black Lives Matter, como está constituido, como está organizado, como están sus estrategias, que ustedes las pueden buscar en la internet y las van a ver, con las entrevistas que se hacen, las pueden buscar en YouTube también, unas entrevistas de 1 hora y media, de 2 horas, donde ellos discuten ampliamente y de forma bien sosegada cuáles son las metas, cuáles son las aspiraciones, qué es lo que ellos desean, cómo ellos lo desean, cómo es que ellos quieren que se genere esa transformación. Y ustedes no van a ver ahí nada de agresión, ni nada de violencia, ni ningún interés de hacerlo, porque precisamente ellos son víctimas de la violencia sostenida de siglos, del genocidio de siglos, y ellos lo que están haciendo, como yo les decía con Nelson Mandela, en un momento dado pudimos ser radicales y violentos porque lo único que entendíamos era devolver fuego con fuego, pero ahora el movimiento Black Lives Matter es un movimiento que quiere trabajar de manera mucho más simbólica, las marchas, las demostraciones, toda la parafernalia, las frases, van dirigidos a I can breathe, o sea, a levantar las manos, a no me mates, a no quiero que mi hija esté protegida. O sea, son movimientos que van a humanizarnos con respecto a quiénes son los negros. Los negros no son bestias, no son animales, cosas, son seres humanos igual que tú y que yo. Y ese mensaje sí es un mensaje bien claro y bien contundente, ¿verdad? Así que no tiene que ver con eso. Claro, dentro de esos movimientos incluso hay personas de movimientos contrarios a Black Lives Matter que se hacen pasar, entran y se hacen pasar y pueden ser incluso negros y todo, entran e irrumpen para tratar de crear inestabilidad y tratar de desmantelar o de quitarle valor o reconocimiento o legitimidad al movimiento de Black Lives Matter. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos evaluando quiénes son, cuántos son, qué es lo que están haciendo, cómo se dan las acciones, porque eso se ha hecho a través de la historia, ¿verdad? Trata de matar al mensajero y matas al mensaje, ¿verdad? Trata de destruir la credibilidad y la legitimidad del mensajero
y matas el mensaje. Y entonces hay muchos movimientos ahora mismo en mucha resistencia que están tratando, incluyendo al presidente de Estados Unidos, que está tratando a este movimiento como un grupo de terroristas y criminales, ¿verdad? Cuando ahí hay un colectivo que realmente no tiene una identidad. Ahí hay personas de todas las clases sociales, de todo tipo de capacidad, y de hecho hay mucha gente que no es negra, fenotípicamente hablando, que son asiáticos, que son latinos, que son europeos, y están apoyando el movimiento y no son de ese grupo como tal. Tenemos a Lorraine Crespo, que alzó la mano. Sí, buenas tardes. Me encantó Buenas la tardes. presentación. Gracias por esa aportación, de verdad que me gustó mucho. Quería preguntar si a través del movimiento existen algunos tipos de iniciativas para introducir a lo mejor cursos de civismo en las escuelas para quizás atacar el problema en las generaciones que están emergiendo. Si ellos tienen o conocen de algún movimiento que haya para introducirlo quizás en el sistema educativo de los países. Pues mira, yo no sé si específicamente el movimiento, pues estuve buscando mucho de eso, porque en Agenda Ciudadana y en la UPR en Macao tenemos un centro de diálogo sostenido y estamos dando talleres en educación cívica, educación ciudadana, le llamamos nosotros, precisamente para trabajar activamente con eso mismo que tú estás preguntando. Y estamos dando cursos en la Escuela de Derecho ahora mismo, en diálogo sostenido, en competencias ciudadanas. Y estuve buscando mucho en Black Lives Matter, en muchos de los trabajos que están haciendo para ver si habían cursos y había trabajos dirigidos específicamente hacia eso que tú me estás preguntando, Lorraine, pero hasta lo que busqué, no encontré ese tipo de actividad académica, de que ellos participan en montones de eventos, que tienen actividades a través de la internet, entrevistas, todo ese tipo de cosas, que todo eso busca educar, utilizando fundamentalmente las redes sociales, pero no a través de las instituciones formales como la escuela o como la universidad, excepto que sean, ¿verdad?, de profesores y profesoras, como en el caso mío, que soy profesora de la UPR y estoy creando con mi equipo de trabajo en Agenda Ciudadana y estudiantes de la universidad, estamos creando talleres, creando cursos, cursos de educación continua en todo esto que tiene que ver con las competencias ciudadanas y dentro de ellas todo este tema de la defensa civiles de todas estas poblaciones, incluyéndonos a nosotros en Puerto Rico, que también somos víctimas de la atrocidad, ¿verdad?, de una colonización totalmente desigual e injusta. Así que, pero de ellos particularmente con movimiento, a lo mejor están haciendo algo en algún sitio, pero no sé si ellos han logrado penetrar la política pública en Estados Unidos como para que se den cursos específicos en las escuelas de los niños. A lo mejor hay escuelas privadas o escuelas sin fines de lucro que lo están haciendo, pero así de manera formal, yo por lo menos no lo encontré. Pero sí te puedo decir que nosotros sí, aquí en el Centro de Diálogo Sostenido y en Agenda Ciudadana, estamos haciendo ese trabajo y ciertamente nos encantaría hacerlo también con la Universidad Interamericana. Así que si ustedes quieren que trabajemos un curso con ustedes para trabajar este tema de tratar de transformar las condiciones de la mentalidad de discrimen hacia una mentalidad de solidaridad, de acción solidaria, pues, y de convivencia, ¿verdad?, y de respeto, pues yo estaría encantada, y mis estudiantes también, y en Agenda Ciudadana también, de hacerlo. Sería excelente porque es necesario, como que, sí, sobre todo yo pienso porque
en Puerto Rico se vive la discriminación bien distinto a como se vive en Estados Unidos y quizás no lo identificamos como un problema social nuestro, pero sabemos que existen muchas microagresiones a nivel del color de la piel, el pelo y todo, y el impacto que el psicólogo tiene de hacer consciente de que somos parte de esa, tenemos ese problema social aquí también y debemos solidarizarnos con otros movimientos para poder erradicarlo a nivel global, no solamente en unas áreas nada más. Tú tienes toda la razón, Lorraine. Ciertamente, yo lo discutía con una colega esta mañana, que decía, sí, pero el racismo en Puerto Rico es diferente. Y decía, sí, pero tiene las mismas consecuencias y los mismos resultados, porque nosotros, cuando miramos los números y las estadísticas, Puerto Rico supera y a veces duplica las estadísticas de Estados Unidos. Y todo eso tiene que ver con la discriminación de los jóvenes, la discriminación de los niños, la discriminación de las mujeres, de los negros, ni te digo, y de las comunidades donde hay poblaciones negras en abundancia, son extremadamente más pobres y más excluidas. Así que si las consecuencias son las mismas, aunque se den manifestaciones más grotescas en un sitio que en otro, ciertamente estamos viviendo una situación bastante parecida y necesitamos actuar. Los psicólogos y las psicólogas tenemos muchas herramientas, y sobre todo, como quería terminar esta discusión, como lo decía Deepak Chopra, con los psicólogos y las psicólogas tenemos un deber y una responsabilidad de sanar, de ayudar desde nuestra terapia, desde nuestro diálogo, desde los programas de prevención, desde los programas de capacitación, a que la gente pueda sacar hacia afuera con las herramientas que nos da la psicología, pueda sacar toda esa indignación, toda esa frustración, todo ese malestar que nos está envenenando el alma y que nos está envenenando el cuerpo, porque nos impacta físicamente, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, ¿verdad? Y toda la discriminación que vivimos todos los días, esa falta de esperanza, esa incertidumbre. Los psicólogos tenemos una responsabilidad bien grande de trabajar con nuestra ciudadanía para nosotros poder ayudar a sanar, y eso es lo que puede ayudarnos a generar acción solidaria, a levantarnos y decir, ok, ahora vamos a actuar, y vamos a actuar a favor del derecho que tenemos todos a tener una vida digna y a que se nos respeten en nuestros derechos más básicos, ¿no? Gracias, excelente. Sí, gracias a ti, Lorena. Si alguien más tiene una pregunta, en confianza puede hacerla. Yo creo que estamos... Doctora, como tenemos el email suyo, ¿me puede autorizar en darle su email por si acaso si a alguien le ocurra una duda o pregunta? Claro que sí. Claro que sí. Pues el email, el email de la doctora es maria.lara1. Si quieres pon la última, yo pensaba que ustedes la estaban viendo, la última slides. Aparece aquí mira a ver si lo pueden ver en el último slide, aparece toda la información. Aparece el símbolo de Ubuntu, soy porque somos. Yo lo tengo aquí en mi pantalla, pero no sé si ustedes lo tienen ahí al final. Después de mi propuesta. Mira el último. No, a mí por lo menos no se ve. El último slide. Yo lo proyecto ahora. Okay. Yo lo tengo aquí, lo estoy proyectando, pero no sé por qué no lo ven. Esto ha estado como que tan extraño. Míralo ahí. ¿Se ven? Ahí está el email. Ahí está, sí. Ahí. Sí. Ese es el símbolo de Ubuntu, lo hizo mi hijo. Si se ven, son muñequitos ahí, ¿verdad? Esos que se están abrazando. Ese símbolo es un símbolo de Sudáfrica, él lo rediseñó
y significan soy porque somos, ¿verdad? Es el símbolo de que trabajaba Mandela, y es un símbolo bien antiguo, que simboliza, ¿verdad?, lo que significa la interdependencia, de que yo no puedo ser si los otros no son, así que yo soy porque somos, y es una relación interdependiente, ¿verdad?, entre todos nosotros y todas nosotras, que es importantísimo, ¿verdad?, para nosotros poder verdaderamente transformar ese concepto que yo les traje bien al inicio de la ponencia, crear otro estado de cosas a través de lo que es un movimiento social, no solamente de Black Lives Matter, sino el de la humanidad. Es el movimiento que propone Cal Morán, ¿verdad?, con el tema de la interdependencia, y que nos los ha traído la pandemia, ¿verdad?, como un gran regalo, a pesar de la gravedad de la crisis de la pandemia, nos ha traído un regalo que es el reconocimiento de que todos somos interdependientes uno de los otros. Eso lo sabían los surafricanos hace miles de años atrás. Esa es era la generación de Nelson Mandela, y es el símbolo que utilizamos nosotros en Agenda Ciudadana y lo compartimos con todos, ¿verdad? De que para ser, los otros también tienen que ser, y para eso tenemos que hablarnos, tenemos que dialogar y nos tenemos que escuchar. Y nada, ahí están mi correo electrónico, el correo mío de Agenda Ciudadana, que se pueden comunicar conmigo al correo de Agenda Ciudadana si quieren hablar sobre estos temas que estamos trabajando. Nosotros también tenemos una página en Instagram, se llama @Centro de Diálogo Sostenido _UPRH. Todos esos correos y todas esas páginas ustedes las pueden acceder para que ustedes se enteren de lo que estamos haciendo, de los talleres. Nos encantaría que participaran de los talleres que estamos dando cada 2 semanas. Estamos becando estudiantes universitarios para que tomen nuestros talleres, y todos trabajan competencias ciudadanas, porque tenemos que prepararnos nosotros primero para poder preparar nosotros a las personas a las que estamos apoyando. Y estas competencias no se enseñan ni en la escuela de psicología, ni se enseñan en la escuela, ni en high school, ni en la universidad. Las estamos enseñando ahora, y tiene mucho que ver con la pregunta de Lorraine. No se están enseñando en ningún sitio, no forman parte de los currículos de ningún lugar. Y así que nosotros nos estamos educando a través de estos mini talleres que estamos dando cada 2 viernes. Así que si ustedes quieren dejarle, o cuando contesten la evaluación, le quieren dejar a SPIN sus correos electrónicos, todos los que están participando aquí, nosotros le podemos mandar la información para que sigamos reuniéndonos, sigamos capacitándonos, y que sigan ustedes preparándose, porque lo que queremos es preparar líderes que conozcan de cómo transformar estas sociedades altamente discriminatorias y abusivas en sociedades de diálogo y de convivencia. Así que los estamos invitando a todos y a todas a ser parte de esto. Así que me pueden escribir a mí o le pueden escribir al Centro de Diálogo Sostenido, porque vamos a seguir manteniendo esta relación. Y ciertamente es buena parte de por qué acepté estar con ustedes en la tarde de hoy, porque es una manera de encontrarnos y de poder dialogar sobre estas cosas y podernos invitar y seguir compartiendo y aprendiendo unos de los otros. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, bueno, sí. De verdad estamos dispuestos a colaborar y ser parte o traer esos cursos, esos talleres. Así que la ERSIN, pues vamos a estar preparando ya esa propuesta. Genial, comuníquense con nosotros y le mandamos todas y para que soliciten, son completamente gratis. Y son verdaderamente están saliendo así como que bien transformados, porque se lo enseñamos a nivel teórico y a nivel práctico, de cómo, que son parte de las preguntas que ustedes están haciendo, ¿verdad? De cómo entonces esto se puede aplicar al área nuestra, que es el área de la psicología, y a otras áreas de nuestro quehacer comunitario, ¿verdad? Y profesional. Así que muchas gracias Corali, por estar disponibles para que sigamos sumándonos
en este proyecto. Claro. Bueno, hemos dado por culminar la actividad de hoy. Estamos sumamente agradecidos con la doctora Lara por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con todas y todas una información importante. Agradecemos de igual forma al público presente, también la participación de los estudiantes de la UPR y también de los miembros de AEPSIM de San Germán. Que tenga todo una buena tarde y buen fin de semana. Quería que llenara la hoja de evaluación, Coralie. Ah, sí. Sí, eso le iba a recordar en el chat. Ya les pusimos, cuando pueden abrir el chat, en el simbolito que está al lado de las dos personitas, a la derecha tiene el símbolo para el chat. Ahí entonces está tanto el enlace como la página de Black Lives Matter y el Google Form, que es el ahora mismo. Nos ayuda muchísimo esta hoja de evaluación para nosotros saber qué es lo que necesitan, qué aprendieron, qué acciones están tomando, para nosotros entonces seguir creando contenidos que vayan con las necesidades de ustedes, que sean lo que ustedes quieren saber, lo que quieren aprender, y no que nosotros venir desde acá a darle talleres en cosas que ustedes no necesitan. Así que aprovechen esa evaluación 321 y entre AESPIN y nosotros pues podemos seguir apoyando los temas y los talleres y los trabajos. Así que vamos a estar bien agradecidos si pueden llenar. Es bien sencilla la hoja. Son 3 aprendizajes, 2 áreas en las que quiero seguir mejorando, seguir preguntas que tengo, cosas que deberían ocurrir, y una acción bien importante, una acción que yo puedo tomar ahora mismo. ¿Qué cosa con lo que aprendí hoy que yo podría empezar a hacer diferente para poder entonces mover la rueda hacia que Puerto Rico y estos movimientos sigan adelante y logren la transformación? Gracias, Coralie. Gracias a usted. ¿Todos pueden accesar al chat? Tengo personas que me están diciendo que no pueden accesar al chat. No todos. Ok, pues por favor escríbanos a AEPSIM. Míralo aquí, no sé si... No, es que se ve como borroso, yo sé. Es que está apagado el chat. Porque para mí está apagado el chat. Sí, es como dice, como que sí. Tienes que estar login, yo creo, para poder participar. Sí, porque está apagado. El chat dice, el chat de reuniones no está disponible. Solamente para los miembros del equipo. Debe estar disponible para todo el mundo, para que ellos puedan. Sí, exactamente, está apagado, sí. Ok, pues la otra solución que tengo entonces es que escriban al correo institucional de la EPSIM, que es literalmente eso, aepsid.m@intermetro.edu. Nos escriben y entonces le hacemos envío hoy mismo, tan pronto culminemos, para el Google Form. Sí. AESPIN. O nos pueden escribir a cualquiera de estos que están aquí en la vista de ustedes, Centro de Diálogo Sostenido, lo que sea, para que se les envíe eso y se les envíe copia, ¿verdad?, de material educativo, lo que ustedes necesiten. Exacto. Pueden escribir al correo institucional de la EPSIM o a las redes de nosotros, a Facebook o Instagram en confianza, y le hacemos envío, copy-paste ese Google Form para que lo puedan completar. ¿Está bien? Pues dale, ya está, resuelto. ¿Ves que dialogar? Muchas gracias por tocar un tema tan complicado y por la invitación. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Igual. Gracias. Jean Cristén, qué nombre bonito. Jean Cristén. Muchas gracias.